El último refugio. La historia de Marta y Enrique comenzó como una más entre tantas de parejas que, con los años, vieron cómo sus hijos crecían, se independizaban y, finalmente, se alejaban. Al principio, Marta y Enrique pensaban que, a medida que envejecieran, su vida sería tranquila y llena de momentos para compartir, para recordar los años de trabajo y sacrificios por sus hijos. Sin embargo, jamás imaginaron que lo que los aguardaba sería una verdadera pesadilla. Era una tarde de octubre cuando Marta, con la voz entrecortada, leyó la carta que había llegado a su casa. La dirección era de uno de sus hijos, Manuel, quien les informaba que él y su hermana Paula habían decidido que sus padres ya no merecían el apoyo económico que hasta ese momento les brindaban. Los hijos, ya adultos con hijos propios, decidieron que ellos debían emprender su propio camino y que era hora de que Marta y Enrique se valieran por sí mismos. La carta fue clara: en cuestión de días, perderían su hogar, pues el dinero que había quedado en la cuenta de ahorro compartida, que siempre había sido para los gastos de ambos, desaparecería. Ni siquiera se molestaron en hacerles una transferencia, los dejaron literalmente en la calle. Enrique, al enterarse de la noticia, no sabía qué hacer. Los años ya pesaban sobre sus hombros y su salud no era la de antes. Marta, por su parte, intentó mantener la calma, pero el dolor era inevitable. Habían sido buenos padres, siempre atentos, dedicados, y ahora, sus propios hijos los trataban como si fueran una carga. Todo lo que habían logrado a lo largo de sus vidas, todo lo que habían dado, se desvaneció en un par de líneas escritas en una carta fría y calculadora. El día de la mudanza fue el último en que Marta y Enrique pisaron su hogar, un lugar que les había costado construir con esfuerzo y amor. Salieron sin mucho más que las pocas pertenencias que podían cargar. Ninguno de los dos habló, pero ambos sentían el mismo vacío. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Marta y Enrique encontraron refugio en una pequeña pensión, pero el dinero se agotaba rápidamente. Ya no podían permitirse el lujo de quedarse en ese lugar, y menos aún de pagar por una comida decente. El destino, sin embargo, les tenía una sorpresa. Un periodista local que cubría historias de la ciudad escuchó su historia y decidió investigar más a fondo. La cobertura fue tan extensa que en cuestión de días, el caso de Marta y Enrique se hizo viral en las redes sociales y comenzó a aparecer en los noticieros. Las palabras abandonados por sus propios hijos resonaron en los medios, y la indignación de la comunidad fue inmediata. La noticia no solo conmocionó a la gente, también impulsó a miles de desconocidos a ofrecer su ayuda. Las donaciones llegaron de todas partes, y muchas personas comenzaron a ofrecerles un lugar donde quedarse, comida, e incluso ayuda legal para recuperar lo que les pertenecía. La situación tomó un giro aún más inesperado cuando los hijos de Marta y Enrique, Manuel y Paula, fueron obligados a enfrentar la repercusión pública de sus actos. La presión fue tal que, en cuestión de semanas, ambos intentaron justificarse en los medios, pero su intento solo sumó más indignación. Las palabras vergüenza y traición fueron las que más resonaron entre quienes se enteraron de la historia. Al final, Marta y Enrique lograron recuperar parte de lo que les habían quitado, aunque lo que nunca pudieron recuperar fue la confianza en sus hijos. Lo que sí ganaron fue algo aún más valioso: el cariño de una comunidad que, al ver su sufrimiento, se unió para ofrecerles apoyo. La lección fue clara: a veces, la familia no está en los lazos de sangre, sino en la gente que está dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. Y aunque Marta y Enrique nunca olvidaron la herida que les dejaron sus hijos, aprendieron a vivir con la gratitud de quienes, en sus últimos años, les ofrecieron lo que más necesitaban: dignidad, amor y una segunda oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué pasó con los hijos? A medida que la historia de Marta y Enrique se difundía por los medios, la presión sobre sus hijos aumentaba considerablemente. Manuel y Paula, quienes inicialmente se sintieron justificados por su decisión, comenzaron a recibir amenazas, no solo de la gente, sino también de sus amigos y familiares cercanos, quienes los reprendían por lo que habían hecho. Los primeros días fueron un caos para ellos. Ambos trataron de minimizar el asunto, afirmando que solo querían que sus padres fueran más independientes y que no podían seguir apoyándolos económicamente. Sin embargo, sus justificaciones no convencieron a nadie.
El público, furioso por la traición hacia dos personas tan vulnerables, comenzó a pedir que enfrentaran las consecuencias de sus actos. El daño a su imagen fue profundo, tanto que varios de sus amigos más cercanos decidieron distanciarse, sintiendo que sus valores estaban en contradicción con lo que había sucedido. La gente no podía entender cómo habían llegado tan lejos. Las redes sociales no tardaron en bombardear a los hijos con comentarios llenos de indignación y desaprobación. Paula, la hija mayor, intentó defenderse en una entrevista pública, afirmando que su decisión había sido tomada por necesidad económica y que ella tenía su propia familia que atender. Sin embargo, su falta de empatía y las palabras frías con las que se expresó solo intensificaron el desprecio hacia ella. Los comentarios en las redes sociales comenzaron a ser devastadores, y la presión fue tal que Paula, incapaz de soportar la presión, renunció a su puesto de trabajo, incapaz de lidiar con la constante ola de críticas. Manuel, por otro lado, fue el primero en ceder ante la presión mediática. Comenzó a mostrar remordimientos y, en una entrevista posterior, intentó disculparse públicamente, admitiendo que había cometido un error grave al abandonar a sus padres de esa manera. Nunca debimos dejarlos en la calle, dijo, con la voz quebrada. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde. La gente ya había formado su juicio, y la sociedad no estaba dispuesta a perdonar con facilidad. Con el tiempo, los hijos intentaron enmendar su error. Al ver el apoyo que Marta y Enrique recibían de la comunidad, intentaron recuperar el contacto con ellos. Paula, con la esperanza de que sus padres pudieran perdonarla, se presentó en la pensión donde vivían. Marta, al ver a su hija, no pudo evitar sentir una mezcla de dolor y decepción. A pesar de la sinceridad que Paula mostró, no fue suficiente para borrar el daño causado. Enrique, en cambio, se mostró más reacio a aceptar las disculpas, pues para él la herida era más profunda. La relación entre los padres y los hijos nunca volvió a ser la misma. Aunque decidieron mantener un vínculo mínimo, el peso de la traición fue algo que ambos, tanto Marta y Enrique como Manuel y Paula, tuvieron que cargar durante mucho tiempo. La historia de Marta y Enrique siguió siendo un referente en los medios. Algunos optaron por destacar la fuerza y dignidad con que los padres afrontaron la adversidad, mientras que otros no dejaron de recordar la traición de los hijos. Para la familia, la situación fue una lección amarga, pero también una oportunidad para repensar los verdaderos valores que deberían haber prevalecido en sus corazones: el amor, el respeto y la gratitud. Años después, la historia de Marta y Enrique se convirtió en un ejemplo para muchos sobre el valor de la solidaridad en tiempos de crisis y sobre la importancia de cuidar a los seres queridos, especialmente cuando la vida ya comienza a desgastarles.